Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Ya, grupo número este es nuestro trabajo final. Los integrantes somos Erika Quispe, quien les habla, Brandon Delgado, Yumiko Lobato y John Ríos. Ya, en esta oportunidad nos toca, pues, tocar algunas preguntas. La primera es: la empresa Loicon, dedicada a la distribución de equipos tecnológicos en Lima Metropolitana, controla junto a otras tres empresas el 70% del mercado, mientras que el restante, el 30%, está dividido entre más de 50 competidores pequeños. Aquí la pregunta: ¿cómo clasificaría este tipo de mercado? ¿Competencia perfecta, oligopolio, monopolio? Justifique su respuesta utilizando los conceptos estudiados. Bueno, eh, profesor, nosotros primero vamos a iniciar, pues, eh, eh, explicando que el mercado donde opera la empresa Logitech es dedicada a la distribución de equipos tecnológicos en Lima Metropolitano. Primero hemos revisado, y es un oligopolio y no a una competencia perfecta, ni a un, no es una competencia perfecta ni un monopolio. La descripción del caso quiere decir Loicon y otras tres empresas controlan el 70% del mercado y el 30% está dividido entre más de 50 personas, 50 empresas pequeñas, ¿ya? Ahora, es importante definir qué es un oligopolio, ¿no? Para poder entender el caso. Un oligopolio es un tipo de mercado donde pocas empresas dominan parte del mercado y tienen poder para influir en los precios y condiciones comerciales. Entonces, por ahí, en este caso, pues, al ser, pues, solamente cuatro empresas, pues, ellos pueden manejar hasta los precios, ¿no? O pueden hacer campañas agresivas en la cual, pues, influyan en los precios, ¿no? De las demás, ¿no? Entonces, por ello es importante. Bueno, una de las características de este oligopolio son pocas empresas predominantes, en este caso cuatro, la alta concentración del mercado. Las grandes empresas tienen una clara ventaja de los pequeños competidores, porque dice que son 50 pequeños competidores, entonces no hay una clara competencia, ¿no? El poder del mercado puede influir en los precios y promociones que hubiera, ¿no? Esto es similar a un ejemplo que le vamos a dar como el caso de las telefonías, ¿no? Ahora también entre ellas, entre las principales, hay una interdependencia, ¿no? Las decisiones de una empresa afectan a las demás. Si bajan los precios, las otras probablemente también la harán. Es decir, si se hacen unas promociones agresivas, ¿no? De poder trasladarse, pues, trasládate a Claro, como en el caso de telefonía, pues le bajan los precios, ¿no? Entonces, por eso que entre las empresas, pues hay una competencia, por ejemplo, las competencias que prestan el mismo servicio, pues una competencia, ¿no? Eh, y aquí, ¿por qué? Porque, ejemplo, ¿no? Ocurre que en Movistar, pues, Entel siempre llama a clientes de Movistar. ¿Para qué? Para que, pues, pasarse a esos clientes ahora que tú te puedes hacer el traslado. Y te ofrecen, pues, unas ofertas diciéndote, ok, tú pagas 60, yo te dejo a 40, ¿no? Entonces, y es el mismo servicio, hasta te dan un poco más de gigas para que puedas navegar. Las barreras de entrada, ¿no? Una justificación también son las barreras de entrada, la logística, la tecnología y las relaciones con los proveedores. Y bueno, y no hay igualdad de condiciones, ¿no? Con las nuevas empresas que puedan venir al mercado en el Perú, en el caso de tecnología. Luego otra de las preguntas era si es una competencia perfecta o no es perfecta. Entonces nosotros le decimos que no es perfecta, ya no es perfecta, no es una competencia porque no hay igualdad de competidores, pocas empresas tienen el poder del mercado y no hay una transparencia ni libre acceso de nuevos competidores. En este caso no hay forma de que ingresen un nuevo competidor, ¿no?
Y el otro caso, ¿por qué no es monopolio? ¿Por qué no es monopolio? Porque son 4 empresas y en este caso, para que sea monopolio, tiene que ser una sola empresa que tenga todo el poder. Ya, unos ejemplos podría, que es como le comenté hace un ratito, las empresas de comunicaciones, sea Movistar, Claro, Entel, ¿no? Dominan el mercado. Hay empresas pequeñas, ¿no? Que prestan el mismo servicio, como el caso de Vitel, pero es una empresa pequeña, ¿no? Que tiene poca participación, ¿no? Y está mucho más en provincias. Sí, sí funciona en Lima, pero son tienen menor cantidad de clientes, ¿no? Entonces, por eso que no hay competencia, una competencia pues adecuada. La conclusión, mira, la empresa en el mercado, pues Logicom es un oligopolio porque está controlado por un grupo reducido de empresas, que son en este caso 4, de gran parte del mercado, y puede influir en las condiciones eh, de los competidores, ¿no? No tiene capacidad para el funcionamiento del mercado en este caso, ¿no? Las pequeñas no pueden competir con ellos, por ende pues no pueden hacer más cosas. Bueno, también tenemos el caso de la ley que ha sido publicada en el año 2001, ya la ley 31112, aprobada en el 2021, y establece pues eh, el control previo de las operaciones y la concentración empresarial, con el objetivo pues de restringir los oligopolios y promover una libre competencia. Eso es todo. Bueno, continuando con la exposición, las tradiciones y costumbres del Perú influyen directamente en la dinámica de consumo, afectando así de manera considerable la demanda de bienes y servicios. En particular, los días, semanas o incluso meses de celebraciones culturales y religiosas. Estos patrones de consumo estacional o convencional producen incrementos significativos temporales en la demanda, lo cual nos beneficia principalmente en el sector económico, asimismo en el turismo y la exportación. Ejemplo 1. El festejo del Inti Raymi, una de las celebraciones más relevantes del calendario incaico. Es importante para el turismo y la economía de la ciudad del Cusco, y en todo el Perú en general. Este acontecimiento no solo respeta la herencia cultural y ancestral de los incas, sino que también produce un efecto económico favorable para las comunidades y sectores del país. El Inti Raymi, también llamado la Fiesta del Sol, atrae anualmente a miles de turistas, tanto nacionales como internacionales. En el día principal de estas festividades, el 24 de junio, la ciudad del Cusco recrea y representa las ceremonias ancestrales de los incas. Este año las celebraciones se llevarán a cabo en 3 lugares: el templo de Coricancha, el parque arqueológico de Sacsayhuamán y la plaza de armas del Cusco. Este aumento resulta en un incremento económico y en un crecimiento de la demanda de hoteles. Los beneficios financieros no se restringen únicamente en el sector del turismo. Artesanos, comerciantes y pequeños empresarios se benefician también de estas visitas turísticas. Según las proyecciones de Mincetur, el número de visitantes en la ciudad de Cusco generado por la asistencia de esta fiesta alcanza aproximadamente los 45.500 visitantes, o sea un 26.4% más respecto a las festividades de junio del 2023. De estos asistentes, aproximadamente el 50% serían residentes locales del Cusco, seguidos de turistas extranjeros y una cuarta parte de turistas nacionales. En el segundo ejemplo tenemos la fiesta de San Juan. Hoy, Juan Carlos, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, indicó que en la celebración de las fiestas de San Juan, aproximadamente 10.000 personas se congregaron en la ciudad de Quito, Loreto, Pucallpa y Tarapoto, produciendo un efecto económico de 16.000 millones de soles. Este es el fruto de una investigación realizada por el Director General de Investigaciones y Estudios sobre Turismo y Artesanía. Para la creencia de sus residentes y las tradiciones que cada año le brinda esta asombrosa celebración que se prolonga durante varios días, la zona de la selva en el Perú posee una gran potencia turística. En términos
paisajísticos, la selva posee una belleza extraordinaria, donde el aroma de sus bosques, sus ríos y la diversidad, más que nada la diversidad de su paisaje, celebran muchísimo esto. Bueno, esa sería mi exposición. Muchísimas gracias. Profesor, muy buenas tardes. En esta oportunidad, continuando con la exposición, a mi persona, Brandon Delgado Macías, le ha tocado exponer el ítem C, ¿no?, que tiene como enunciado: la empresa Agroperú, dedicada a la exportación de espárragos, enfrenta un aumento significativo en el precio de los fertilizantes, debido a las restricciones en las importaciones, y a su vez el gobierno peruano anuncia un subsidio para pequeños agricultores con el fin de contrarrestar el impacto del encarecimiento de sus insumos, ¿no? Teniendo en base a los factores que afectan la oferta, ¿no?, yo analicé cómo el aumento del precio de los fertilizantes y la introducción de un subsidio pueden impactar en la curva de oferta en Agroperú, ¿no?, brindando ejemplos concretos relacionados con el sector agrícola peruano, a la vez un pequeño gráfico en el que se ve el desplazamiento de la curva de oferta, ¿no?, expansión y contracción. En un análisis del impacto de la curva de oferta en Agroperú, ¿no?, principalmente el precio de los fertilizantes causa una contracción. ¿Qué implica eso? Que la curva se empieza a desplazar hacia el lado izquierdo, ¿no?, en la curva de ofertas, mientras que los subsidios gubernamentales generan una expansión parcial, ¿no?, generando un desplazamiento hacia el lado derecho, resultando en un efecto neto que dependerá de la magnitud de ambas fuerzas y el acceso de la empresa a los subsidios. En este caso, el impacto de factores en la curva de oferta, ¿no?, una vez que aumenta el precio de los fertilizantes, tenemos el incremento de costos de fertilizantes, ¿no?, que eso genera a la vez una contracción de la oferta, desplazando la curva hacia la izquierda, como ya les explico, ya que al aumentar el precio de los fertilizantes también incrementa el precio al consumidor, variando el tema de la curva de la oferta en Agroperú, ¿no? Ahora, los subsidios gubernamentales son subsidios que reducen los costos efectivos de la producción para agricultores elegibles. Esto procede una expansión de la oferta, generando un cierto balance, contrarrestando al precio elevado de los fertilizantes, en el cual tanto el productor como el consumidor mantendrían solamente un mismo precio consecutivo durante temporadas escasas, en este caso temporadas en las que de repente un insumo se eleva, ¿no? El impacto dependerá que si Agroperú, en este caso, ¿no?, califica para esos subsidios y cuál es su magnitud. Y el impacto en los ejemplos concretos del sector agrícola peruano, ¿no?, tomado en este caso, las principales que vendrían a ser, ¿no?, el impacto en diferentes cultivos, como el espárrago, principal producto de exportación afectado, en este caso, aproximadamente con un 50% de producción amenazada por escasez de fertilizantes. Como indicaba, si es que tenemos en temporadas altas, sea un insumo, aumenta su costo por escasez, el producto, en este caso que se va a hacer la exportación, también sube su precio, ¿no? En otros cultivos que se hayan afectado, ¿no?, tenemos los arándanos, las paltas, alcachofa, ¿no?, productos que también utilizan el fertilizante. El impacto y las implicaciones para Agroperú, ¿no?, por ejemplo, el desafío, ¿no?, mayor estructura de costos, posible reducción en márgenes de ganancia, riesgo de pérdida de competitividad internacional. Como le indico, en este caso, si nosotros o Agroperú incrementa su costo, incrementa el precio al momento de la exportación, el consumidor, ¿no?, tiene un costo elevado. Eso implica que empiece a devaluar o a no tener la necesidad
de comprar Agroperú, ¿no? En las oportunidades tenemos la posibilidad de acceder a estos subsidios gubernamentales, en este caso la empresa Agroperú, ¿no? La exploración de alternativas como fertilizantes orgánicos, ¿no? Asimismo, potenciar la optimización del uso de los fertilizantes, con un estudio que nos genere, en este caso, no solo dependencia directa con ese tipo de fertilizantes, ¿no? Y como recomendaciones claves, en este caso tendríamos evaluar elegibilidad para los subsidios gubernamentales, ¿no? Cumpliendo los requisitos que el gobierno plantea para poder acceder a estos subsidios. La empresa Agroperú tendría que alinearse a estos parámetros de estándar para poder acceder a estos subsidios, ¿no? Considerar diversificación de fuentes de fertilizantes, como explicaba, una principal forma sería el uso de fertilizantes naturales, ¿no? Como son los abonos de origen animal, o en este caso el guano directamente, ¿no? Implementar técnicas de optimización para el uso de fertilizantes, que tengamos, de repente la empresa tenga más conocimientos, o en este caso tenga mayor capacidad profesional, ¿no? Consejería profesional, para poder diversificar, en este caso empezar a utilizar de mejor manera los fertilizantes y explorar las alternativas orgánicas como complemento. Doy paso a mi compañero. Muchísimas gracias. Profesor, buenas noches, compañero, buenas noches. En esta ocasión, continuando con la exposición, ahí me tocaba la parte B, ¿no? El cual indica del modelo keynesiano tradicional, el cual pregunta, ¿no?, qué factores se toma en consideración cuando de política fiscal expansiva se habla al momento de buscar incidir sobre la demanda agregada o nivel de consumo en un determinado país. La siguiente pregunta, ¿qué factores quedan excluidos de este enfoque? Justificar su respuesta con casos reales. Entonces yo he indagado, investigado, y la información que he anexado es el siguiente, ¿no? Los factores considerados en el enfoque keynesiano tradicional sería, ¿no?, la política fiscal expansiva según Keynes, busca estimular la demanda agregada, consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones netas, para reactivar una economía en recesión o de desempleo. Se centra en el aumento del gasto público. Asimismo, una inversión en infraestructura, la salud o la educación para crear empleo y multiplicar el consumo. Un ejemplo real sería el plan con Punche Perú del 2023, que ha destinado 10.000 millones de soles a obras públicas para impulsar la demanda en un contexto de deceleración económica. La reducción de impuestos aumenta la renta disponible de hogares y empresas, incentivando el consumo y la inversión privada también. Ejemplo real sería en el 2020. El gobierno peruano redujo temporalmente el IGB del 18 al 16% para sectores afectados por la pandemia, incrementando el consumo en un 5%. El Banco Central de Perú, ¿no? Las transferencias sociales serían, ¿no?, programas como Juntos o Pensión 65, que aumentan el poder adquisitivo de poblaciones vulnerables que tienen una propensión marginal a consumir a consumo alto, ¿no? Un ejemplo real sería el bono Yanapay de 2021 de 350 soles, elevó el consumo en zonas rurales en un 7%. Asimismo, el multiplicador keynesiano. Keynes asume que el gasto público tiene un efecto multiplicador. Ejemplo, construir una carretera genera empleo, trabajadores gastan en mercados locales y hay más demanda. Los factores excluidos, en este caso críticas al enfoque keynesiano, el modelo tradicional ignora, ¿no?, restricciones de oferta agregada, no considera cuellos de botella productivos. Ejemplo, en 2022, los fertilizantes caros limitaron la producción agrícola peruana, aunque hubo demanda. Un caso real, los bonos fiscales en el Perú de 2021 aumentaron la demanda, pero la oferta no respondió por falta de insumos importados, una crisis de contenedores. Unas expectativas racionales, unas crítica de Lucas. Los agentes económicos
pueden anticipar políticas fiscales y ajustar su comportamiento. Ejemplo, si esperan futuros impuestos, ahorran en lugar de gastar. Un caso real sería en el 2014. El intento de estímulo fiscal en Argentina fracasó porque las empresas desconfiaron de la inflación y retrasaron inversiones. Ya, entonces, en este caso, sería aumentar lo que es Keynes subestima, que el gasto público puede elevar tasas de interés, desplazando inversión privada. Ejemplo, en Brasil 2015 el alto déficit fiscal aumentó la deuda pública, encareciendo el crédito para empresas. ¿No? Eso fue en Brasil, eso pasó en Brasil. Y, en lo siguiente se da la inflación por demanda excesiva. El modelo asume recursos ociosos, desempleo, pero sí la economía está cerca del pleno empleo. El gasto público genera inflación. Un caso real sería en Estados Unidos en el 2021. Los estímulos fiscales del post-COVID causaron presiones, inflaciones, subida del 7% en el IPC. ¿No? En conclusión, Keynes prioriza gasto público, impuestos y transferencias para mover la demanda agregada en contextos recesivos. Esto excluye limitaciones de oferta, expectativas racionales, inflación, lo que explica fracasos en economías con restricciones estructurales. Ejemplo, Perú con baja productividad agrícola, ¿no? Y casos reales, como el Perú 2020-2021, bonos fiscales y gasto público en pandemias, ¿no? Las medidas, bono universal, 760 soles por hogar vulnerable, Reactiva Perú, garantías crediticias para empresas, aumento del gasto en salud, más 30% del presupuesto. Resultado, la demanda agregada se recuperó en el 2021, más un 13% de PBI anual. La limitación de keynesiana, el efecto fue temporal. En 2022, la inflación por alza de combustibles y carburantes redujo el impacto. Perú 2020-2021, bonos fiscales como el bono universal aumentaron demanda agregada, pero no resolvieron cuellos de botella en producción, ejemplo la agricultura. Bueno, ese sería mi tema, lo que avanzaba por mi parte. Gracias, profesor, y gracias, compañeros. Buenas noches.